Bueno, es miércoles de análisis. Saludamos como todos los días de este tipo a nuestro querido René Delgado. René, nos vimos hace una semana y parece que ha pasado un mes, ¿no? El No, tema, el tema yo creo del... que un año, Daniel. Sí, un año, exactamente, pero todas las semanas han sido igual. El tema del INE, de las organizaciones que no recibieron el registro, el presupuesto, la dirigencia de Morena, que ya tiene como 150 aspirantes. Vaya, muchísimas cosas de las cuales hablar. Muchísimas cosas. Te saludo a ti, desde luego, saludo a Enrique como al auditorio. Y Daniel, en efecto, de esa vasta y tensa y recargada agenda política, anoche estuve reconsiderando el comentario y creo que el asunto más delicado es el relativo a la salida de 10 gobernadores de la CONAGO. ¿Y por qué? Porque esa separación, lejos de resolver, complica un problema y pone una interrogante sobre el porvenir. A lo mejor va a sonar muy solemne y serio, pero pone en duda el porvenir de los Estados Unidos mexicanos, estados precisamente libres y soberanos, pero unidos por un espíritu republicano y desde luego por un pacto federalista. El fondo y el tamaño del asunto es ese, Daniel. La Alianza Federalista de Gobernadores, compuesta por 5 panistas, 3 priistas, dos priistas, 2 solitarios, diría, un nemesista y un perredista y un supuesto independiente, realmente ponen la razón por la cual se van de la CONAGO, pero no explican a dónde van. Dicen, desde luego, que van a crear un espacio de diálogo y colaboración entre los estados y la federación y a crear un contrapeso al Poder Ejecutivo Federal. Dicen eso, pero no lo instrumentan ni abundan cómo va a ser eso. Y en ese sentido, repiten una historia incluso con los mismos errores de antes. ¿Cuál es esa historia? En 2001, la CONAGO el origen de la CONAGO fue el mismo. En aquel entonces, un grupo de gobernadores del PRI y el PRD, dejando fuera a los de Acción Nacional, integraron justamente la conferencia con el propósito de crear un contrapeso a la alternancia que encarnaba Vicente Fox y a fin de obtener recursos fiscales. Hoy, como ayer, un grupo de gobernadores, ahora sobre todo del PAN y el PRI, crean esta alianza federalista, dejando fuera a 22 gobernadores en el ánimo justamente de resistir la alternancia ahora encarnada por Andrés Manuel López Obrador y con el propósito de allegarse recursos. El mismo lema de la alianza es revelador. Dice: resistir en unidad muestra mayor fortaleza. Sin embargo, la diferencia esta vez es doble. Por un lado, el partido en el poder, Morena, se hizo no solo del poder ejecutivo, sino también legislativo, y en esa medida dejó sin recursos políticos a los gobernadores para lograr recursos económicos allá en el Congreso. Y como extra a esta primera diferencia está el hecho de que los líderes de los partidos de oposición no han logrado liderar, articular y coordinar la acción combinada de legisladores y gobernadores, y en esa medida se han quedado sin instrumentos para llevar a cabo sus propósitos. La segunda diferencia es, y es muy importante, es que hoy, a diferencia de ayer, no hay más recursos petroleros. Se calcula que en el periodo 2000-2012 hubo 8 billones de pesos que indudablemente fueron a dar a los gobernadores, pero no necesariamente a los gobiernos y mucho menos a los estados. Y ahora pues no hay más esos recursos. Y en ese sentido, creo que será importante que explique cuanto antes la alianza a dónde va. Y va a decir y exigir eso porque han tenido de marzo a la fecha 17 reuniones donde han manifestado su malestar, por un lado, por la
concentración del poder presidencial, por el otro lado, por el manejo de la crisis económica y sanitaria, pero en esas 17 reuniones no han elaborado un nuevo instrumento de entendimiento. Y por el otro lado, el hecho de que dejen fuera a 20 gobernadores genera la impresión de que se podría generar un país de dos velocidades contrastantes y de una profunda desigualdad social entre ellos. Ojalá la alianza verdaderamente, donde hay gobernadores que valen la pena y gobernadores que dan pena, verdaderamente diga a dónde va y evite que en el marco de la crisis sanitaria y económica, así como de la propia tensión política, se vaya a ahondar un desencuentro que pueda desvertebrar a la República, Daniel. Bueno, René, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año, la próxima semana, que Así parecen es. años todas las semanas con tanta información. Así es. Adiós. Muchas gracias. Buenos días.